Bueno, justamente tenemos como invitado a Iván Lima, ministro de Justicia, con quien vamos a hablar acerca de este pedido que han hecho los comerciantes y que, claro, se ha anunciado de que esta ley, este proyecto de ley más bien, se ha detenido. Yo le pregunto eso al ministro, ¿se ha detenido? ¿Cuál es la situación actual? Han dicho, por lo menos en la nota se dice que se han reunido con usted para poder socializar este proyecto de ley y que no existan malentendidos. Buenos días, ministro. Muy buenos días. Sí, evidentemente el mandato del presidente Arce siempre es muy claro. El gobierno del presidente Arce es un gobierno de los movimientos sociales. Teníamos una preocupación de muchos sectores con los cuales nos hemos estado reuniendo en los últimos días para explicar los alcances de este proyecto de ley y cómo no afecta de ninguna manera ni a la familia gremial, ni a los compañeros choferes, ni a ninguna de las personas que trabajan en el día a día para lograr que mejore la economía del país. Este proyecto está pensado para atacar a los corruptos, a los narcotraficantes, a los que trafican con personas y le causan un daño a nuestra sociedad y al país. Claramente esto no tiene que ver con el proyecto de ley que se retiró hace unos meses atrás, porque se trata de un proyecto nuevo que está planteando una serie de principios jurídicos que necesariamente van a ir a proteger a la sociedad. Hay tres mentiras al menos en las últimas afirmaciones que se ha hecho. La primera, que se estaría criminalizando la protesta social. Numeral 6 del tipo penal de terrorismo, expresamente se excluye cualquier posibilidad de atacar a la protesta social bajo la figura del terrorismo. Primera mentira, completamente descartada. Segunda mentira, se ha repuesto el proyecto de ley, se ha traído todos los contenidos del anterior proyecto de ley. Un proyecto que tenía más de 20 artículos, que ahora se reducen a 3 artículos y una disposición adicional y van precisamente en una línea de protección de los derechos humanos. Ese es un tema que a mí me parece muy importante. En el país, la legitimación de ganancias ilícitas, más de 528 casos que hemos tenido, habían logrado solo 18 sentencias, 9 de ellas absolutorias. ¿Por qué estamos con esta preocupación de mejorar el combate contra la legitimación de ganancias ilícitas? Pues resulta que una alcaldesa que tiene 800 ítems fantasmas, luego transfiere esos recursos a otros países, se compra casas, condominios, y el cruceño no tiene salud, no tiene educación, no tiene calles asfaltadas en su territorio. Esta es la situación que estamos buscando combatir. Grandes mafias que tienen una estructura de legitimación de ganancias ilícitas que no podemos atacar por deficiencias en la normativa. La ley tiene como único objetivo combatir a estas mafias, a este crimen organizado que ha logrado en estos años. Yo te recuerdo que la legitimación como delito está desde 1997, que el Estado no pueda combatir este crimen. Desde 1997 a la fecha es ínfimo el trabajo que ha logrado hacer nuestro Ministerio Público y el órgano judicial. Había que hacer el ajuste y, como lo han señalado en las entrevistas previas, este proyecto no avanza, no va a plantearse ninguna sorpresa para el país. El gobierno del presidente Arce es un gobierno respetuoso de su palabra y lo que hemos quedado con todos los sectores que pueden sentirse afectados por esta norma es trabajar en una profunda socialización, que es lo que se hace en una democracia. Nosotros presentamos el proyecto de ley, la oposición reacciona, hace sus observaciones, la sociedad necesita saber la verdad y vamos a continuar cuando el proceso de socialización y los acuerdos con todos los sectores que están en este momento queriendo contribuir a mejorar la lucha contra la legitimación lleguen a consensos. Este es un tema que para nosotros está claramente establecido. De no concluir favorablemente el proceso de socialización, tendremos que seguir con estas herramientas anquilosadas, viejas, de legitimación, pero vamos a seguir con este esfuerzo. El gobierno del presidente Arce es el gobierno que más sentencias en relación a legitimación de ganancias ilícitas ha obtenido históricamente. Desde 1997, en estos últimos 2 años, todos los días estamos apersonados en esos 528 casos, trabajando para darle resultados al pueblo boliviano, y ya con resultados concretos en esta lucha. Ahora, pero esto ataca, ministro, a las personas que tienen acceso a la gestión pública. Yo siento que la preocupación de los comerciantes se basa básicamente en, que también debe ser considerado legitimación de ganancias ilícitas, el contrabando, por ejemplo. ¿Cómo separar esta parte? Seguramente los dirigentes, cuando hablan de que va a llegar también al comerciantado esta normativa, se refieren a eso, porque, claro, o sea, también es importante luchar contra el contrabando, ministro.
Claramente, pero son otros escenarios. Hay una ley que protege a los gremiales, hay que tener un debido proceso siempre y no puede confundirse la informalidad con la comisión de un delito. Esos son temas que son completamente diferentes. Y lo más importante, hay umbrales. Inclusive la Gafilat, que viene a evaluarnos como país a fines de abril, le plantea realidades diferentes a cada país. Un país que tiene, como el nuestro, un elevado nivel de informalidad, no puede tener las mismas reglas que otro tipo de países. Acá la discusión está en los umbrales. No puede el sistema penal pretender atacar a un comerciante porque esté realizando su trabajo de manera informal. Probablemente esa persona no tenga todas las herramientas, todos los documentos, toda la información, y eso no puede significar automáticamente que se considere que hay legitimación. Acá la legitimación está buscando atacar a las mafias, al crimen organizado, al narcotráfico y de ninguna manera a la informalidad. Esa es una regla que ha quedado muy clara en el país y que se va a consolidar en este proyecto. Creo que ese ha sido uno de los puntos más importantes en el análisis que tuvimos estos días previos con todas las asociaciones gremiales. Hay que generar un umbral y hay que generar una protección a los gremiales de manera que no exista ningún abuso, ninguna arbitrariedad ni de fiscales, ni de jueces, ni de ninguna estructura del Estado que busque combatir lo que es relevante para nosotros. El crimen organizado, de ninguna manera el tema de la informalidad. Esos temas ya han quedado claros, incluso hemos planteado ya la posibilidad de un artículo en esta norma que pueda aclarar esta situación contundentemente para tranquilidad de la familia gremial. ¿Hay un tiempo determinado para esta socialización? ¿Cuándo se va a reanudar el tratamiento de este proyecto? El tiempo necesario. El mandato del presidente Arce es muy claro. En tanto no concluye una socialización con todos los sectores, vamos a suspender el proyecto de ley. La socialización, que va a ser en todo el país y va a ser con todas las personas que estén interesadas en mejorar el proyecto y en todos los niveles, gremiales, choferes. Ayer teníamos reuniones también con empresarios. Todos estamos interesados en que no exista en el país el delito, el crimen organizado. ¿Quién está de acuerdo con la trata y tráfico de personas? ¿Quién puede estar de acuerdo con el narcotráfico y con la corrupción? Estos son temas que se tienen que combatir de manera eficiente y veamos resultados. 1997-2023, malos resultados. Hay que ajustar, hay que mejorar, pero hay que hacerlo con tranquilidad del pueblo boliviano, que no sienta que la norma está para atacarle. La norma está para proteger y defender a estos grupos que necesitamos que estén tranquilos en el trabajo que desarrollan. Bueno, ministro, también hay otro proyecto de ley que en esta oportunidad ha sido observado por la Asociación de Periodistas. Sí. Se ha denominado la ley Mordaza. Hay, entiendo, algunos artículos. 281, numeral 3 del proyecto de ley. ¿Qué es lo que sucede en este caso? En realidad el tema ahí es la crítica del gremio de periodistas, discúlpeme, pero está llegando casi 13 años después, porque ese artículo que están citando en el comunicado ha sido aprobado en la ley 045 el año 2010 ya. Esa norma a la que se refiere es una modificación que se hace a las reglas de discriminación, de racismo, a las reglas que están buscando que en el país tengamos una convivencia armónica entre los bolivianos. No es una norma nueva, es una norma que está transcrita literalmente de la ley 045 vigente hace 13 años. ¿Por qué se la toma en cuenta en esta nueva ley? Porque cuando modificas un tipo penal, cuando modificas un artículo, tienes que mantener el contenido de la norma. Ese artículo de la ley 45 tiene 3 parágrafos y el tercero, que es el que se mantiene, que no ha habido ningún cambio, no ha tenido ninguna modificación. Los 2 anteriores son los que se modifican. Y se modifican para precisar, para aclarar, para dar principio de legalidad y certidumbre al trabajo periodístico. No se está modificando de ninguna manera la norma a la cual te refieres. Esa norma se ha mantenido, no hay cambio alguno. Toda la crítica del comunicado de los periodistas no tiene una base fáctica. ¿Por qué? Porque no se ha cambiado en la actual redacción la redacción del año 2010. Hace 13 años tenemos ese párrafo 3. ¿Por qué tenemos necesidad de ajustar normativa que tiene que ver con derechos humanos? Porque en el país, durante todo este tiempo hemos podido evaluar la manera en la cual se está utilizando las reglas contra el racismo y la discriminación. Esta ley 45 del 2010 no le ha dado resultados al país. No hay sentencias por racismo y discriminación. Los casos no concluyen, los casos tienen problemas en la tipificación penal y esto permanentemente es cuestionado por la comunidad internacional, por la CIDH, por los organismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, a los cuales el país permanentemente va presentando informes. Y una crítica era justamente a estos artículos de la Ley 45, pero también a otros artículos de nuestro Código Penal que no se ajustan a los derechos humanos. Este proyecto de ley tiene como
objetivo, cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado Plurinacional de Bolivia. La norma que señalas no ha afectado, por lo tanto, de ninguna manera la libertad de expresión. Están haciendo una crítica que, con razón o sin razón, debió haberse hecho el año 2010. Y te invito a que entremos al análisis de fondo de lo que es el racismo, la discriminación, el discurso de odio y la posibilidad que tenemos en el país de que eso no llegue a los medios de comunicación, que no esté en la vida de los bolivianos. Esa es la discusión de fondo que quisiera tener, no una discusión que tuvieron que haber abierto hace 13 años y que de ninguna manera puede afectar, por ejemplo, a la Constitución o a la ley de imprenta. Creo que aquí hay que dejar claro que esa norma del 2010 hasta el 2023 no ha sido aplicada justamente porque hay una protección a los periodistas que está en la ley de imprenta que de ninguna manera se modifica, ni el 2010 ni ahora con esta disposición. Sin embargo, esta normativa, bajo el tenor que tiene, ¿no salta a la ley de imprenta, ministro? Definitivamente no, porque tienes que hacer un análisis integral de la norma, de la discusión. Lo que se está buscando con este tipo de disposiciones es que el discurso de odio, que no está protegido por el derecho a la libertad de expresión, no pueda darse en los medios de comunicación. El discurso de odio llega a ser una limitación a la libertad de expresión. Cuando se da un discurso racista, discriminador, con un discurso que pueda afectar valores fundamentales, no puede ser admitido. No puede ser admitido a título de libertad de expresión que se pueda agredir, que se pueda llevar a un nivel de discusión los temas del debate público, que debe ser intenso y debe ser fuerte entre todos los actores políticos, al grado de que se lleve un discurso que pueda estigmatizar o afectar la dignidad de las personas. Tú recuerdas que desde el 2010 todos los medios de comunicación dicen, señores que van a venir a opinar acá, cuiden sus opiniones. Ustedes no pueden ser racistas, no pueden discriminar, no pueden hacer discurso de odio. Eso se fue perdiendo desde el 2010. Pero ese es el principio, que no todo lo que se dice en los medios de comunicación está protegido por la libertad de expresión. Hay un discurso de odio que no lo podemos tolerar. Y eso es lo que se ha ajustado y se ha establecido claramente en este proyecto normativo, que tiene muchos otros temas que seguramente van a permitirme visitarte, porque son varios temas que hemos tocado, varios temas fundamentales en una política criminal, ahí resalto esa palabra, política criminal del Estado, del gobierno del presidente Arce, de la Fiscalía General, de proteger los derechos humanos. Esta ley que hemos presentado, a la que tú te refieres, toca temas diferentes. Por ejemplo, da cumplimiento al caso Brisa Lozada, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la violación en el tipo penal del sistema interamericano? La falta de consentimiento. Cuando hay falta de consentimiento, se configura el delito. Y esto implica un debate muy profundo en la sociedad boliviana. ¿Por qué? Porque va a haber violación inclusive dentro de un matrimonio, cuando no se dé el consentimiento entre las partes. Esta situación lleva a otra discusión más grave, el delito de estupro. ¿Se ha eliminado el delito de estupro para defender a las personas que cometen ese delito? De ninguna manera. Se está reforzando la protección. Corte Interamericana, caso Brisa Lozada, nos dice eliminen ese tipo penal. No tienen por qué proteger de menor magnitud o de menor manera a las personas que tienen el rango de edad de 14 a 18 años. Protéjanlas igual, agraven las penas, sancionen la falta de consentimiento. Esos son los mandatos que se ha ido cumpliendo dentro de esta normativa que estoy seguro va a tener un gran debate entre los bolivianos y es el que queremos, es el que estamos impulsando porque la Asamblea Legislativa y el trabajo nuestro es llevar a debate estas disposiciones y finalmente será nuestra Asamblea Legislativa la que le dé carácter de ley a estas propuestas que ha hecho el Ministerio de Justicia. Ahora, seguramente, ministro, la preocupación viene en que la diferencia, por ejemplo, en cualquier profesión matemática, 2 por 2 siempre va a ser 4. En el tema jurídico no es así. En el tema jurídico va a depender de cómo lo entiende el juez, cómo lo entiende el fiscal, cómo lo entienda la parte acusadora. Yo puedo, y claro, cómo lo entiende el pueblo, ¿no? Porque se ha visto, por ejemplo, en los últimos días un enfrentamiento entre el expresidente y el ex vicepresidente, donde desde mi punto de vista lo que hace Álvaro García Linera es recomendarle una cosa a Evo Morales. Pero Evo Morales lo toma muy mal, ¿no? Y claro, podría iniciarle un juicio por discriminación. Yo no he visto discriminación porque simplemente he sentido que era un consejo, ¿no? Entonces, no siente que puede haber esa parte, no siente que los periodistas le expresan su preocupación por eso, porque un juez, los administradores de justicia, a veces se entienden de forma muy diferente las cosas. Y te reitero, ese artículo está desde el 2010,
En 13 años no ha habido esa posibilidad y la ley de imprenta ha servido para proteger a todos los periodistas. No hay ese riesgo. Descártalo. En 13 años no se ha aplicado ese artículo, el mismo artículo sin ningún punto que cambie. No ha cambiado desde 2010. Y ha habido la protección de la ley de imprenta al trabajo periodístico. Lo que te debo decir es que has tocado el punto de fondo. Principio de legalidad, taxatividad. No puede ser que un delito esté sujeto a la interpretación de los fiscales y jueces. Tiene que ser muy claro, muy preciso, diáfano. No puede admitir doble interpretación. Eso es lo que se busca en este proyecto de ley y en general en todo el trabajo que venimos emprendiendo en el gobierno del presidente Arce. Nos ha criticado el GIEI por el tipo de terrorismo. ¿Recuerdas que permanentemente dicen los informes de García Sayán, del GIEI, últimamente la visita a la CIDH? Bolivianos, no tengan el tipo de terrorismo como está redactado en el Código de 1997, mejoren la redacción. ¿Qué es lo que hemos hecho en este proyecto que están cuestionando ahora los diputados de la oposición? Hemos ajustado el tipo penal de terrorismo. Lo hemos puesto en el estándar más alto de protección de derechos humanos para que no se den estas interpretaciones de uno o de otro. Está clarificado el tipo penal de manera que no admita ninguna interpretación diferente por el mismo actor, por el fiscal o por el juez. Está clarificado. Uno diría que la oposición debería estar aplaudiendo que se haya modificado el tipo penal de forma que sea más claro. La crítica de la oposición no tiene fundamento, ni siquiera en ese punto. Esta es la situación que ha ocurrido. Necesitamos que la ley penal sea muy clara y es lo que estamos buscando tanto en legitimación de ganancias ilícitas como en el proyecto de ley que va a proteger los derechos humanos. Yo creo que hay que entrar a un debate profundo de todos estos artículos, pero en los dos temas que tocas te he planteado nuestra posición. Respeto de los derechos humanos, claridad en la tipificación. Quiero terminar con un ejemplo. Los maestros salen a protestar, usan petardos, se detiene un vehículo con petardos y, claro, se habla de uso de explosivos. Hace unos meses atrás se ve una movilización de algún sector minero afín al gobierno, usan cartuchos de dinamita y nadie les dice nada. Y claro, la población dice, ¿y dónde están las autoridades para hacer respetarnos? ¿No es que no debería usarse este tipo de explosivos? Eso nadie detiene a nadie. Tiene que ver con la ley de armas y creo que hay que, en el mismo ejemplo que planteas, yo recuerdo que sus profesores tienen libertad irrestricta y el caso ha sido rechazado. Así que no creo que haya habido tratamientos desiguales. Lo que hay que entender en toda esta temática es que hay un sentido de la norma penal. Y el sentido de la norma penal es proteger valores jurídicos, bienes jurídicos. Cuando se da una aplicación diferente de la norma, esto llama la atención y claramente hay que reprimirlo. Esta es la situación que buscan estos dos proyectos de ley. Clarificar, dar a entender que el derecho a la protesta social no puede ser nunca criminalizado. Y muy bueno el punto que me tocas, porque en el tipo penal de terrorismo, yo invito a la población a que lo lea, el numeral 6 excluye toda posibilidad de que se aplique el tipo de terrorismo a la protesta social. Se ha redactado... ¿Con o sin dinamita? De ninguna manera la protesta social puede ser afectada bajo el tipo penal de terrorismo. Durante el gobierno de facto del ex senador Áñez se persiguió a todos los ciudadanos que estaban en contra de ese gobierno bajo los tipos penales de terrorismo y sedición. El tipo de sedición ha quedado declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ya no está más en nuestro ordenamiento jurídico. Y el tipo de terrorismo, el Tribunal Constitucional nos da el mandato de que se modifique en la Asamblea Legislativa. Se está cumpliendo un mandato de una sentencia constitucional en un amplio respeto a los derechos humanos y a la protesta social. Por eso te digo que es bueno entrar al debate, es bueno entrar a aclarar y a precisar. No hay por qué preocuparse, la tipificación protege la protesta social, no está atacando de ninguna manera a los gremiales y vamos a entrar al debate y a la socialización de la norma. Lo propio con la otra norma. Si a la prensa le preocupa esta situación, trabajemos sobre este tema. Yo lo pongo como punto final este tema. Pedro Vaca, relator de Libertad de Expresión, estuvo en Bolivia la anterior semana. Estuvimos hablando de estos temas, de este proyecto de ley y de todo el trabajo de la prensa en el país. ¿Qué dijo la CIDH en su visita con su relator de Libertad de Expresión? En Bolivia hay una amplia libertad de prensa. Si hubiera un motivo de preocupación en Bolivia, es por proteger esa libertad de prensa, por mejorarla, por subir el estándar. Este ha sido el año, me refiero al anterior, en el que más periodistas han muerto en América Latina. Es un año muy triste para la prensa.
En Bolivia tenemos casos que estamos llevando adelante. El de las Londras y el de toda la afectación al trabajo periodístico lo estamos llevando desde CEPDAVI. Como sabes, hemos logrado ya que el CEPDAVI pueda atender cualquier caso que afecte a la libertad de expresión, al trabajo de los periodistas, y lo vamos a hacer en todos los casos. Estamos haciendo un seguimiento personal con el ministro de Gobierno y con otras autoridades de Estado para proteger el trabajo de la prensa. Es un gobierno que va a proteger a la prensa. Lo mismo que tenemos cero tolerancia a la corrupción, le vamos a tener siempre cero tolerancia a cualquier afectación al trabajo periodístico. Por lo tanto, esta disposición y este tema que me planteas, viniendo del 2010, para nosotros puede ser una norma en debate, es un buen momento para discutirla, pero no es parte de este proyecto de ley. Hemos tomado la actual redacción que está vigente en la Ley 45 hace 13 años. Ministro, voy a ponerle punto suspensivo porque lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero nos gustaría tenerlo la próxima semana para poder seguir analizando otros temas que todavía quedan en mesa. Va a ser un gusto siempre, es un honor estar con RTP. Muchas gracias. Las gracias a Iván Lima, ministro de Justicia, que ha conversado con nosotros esta mañana. Seguimos con más información.